Buenos días a todos. Buenos días a todos los presentes. Hoy día para el examen de licenciatura Manuel Goyo Escalona con su tema de tesis titulado Arquitecturas de autosupervisión basadas en perturbaciones para clasificación de serie de tiempo en semisupervisión. El comité de evaluación está conformado por el correferente externo nacional, el doctor Héctor Allende Cid, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el doctor Mauricio Araya, correferente interno del Departamento de Electrónica de la Santa María, el profesor Coguía, el codirector de tesis, el doctor Ricardo Ñanculer, el director de tesis, el doctor Mauricio Solar, también del Departamento de Informática, y quien habla, el profesor Claudio Torres, presidente de la Comisión del Departamento de Informática. El examen tiene tres etapas principales, que partimos con la presentación por parte de don Manuel Alejandro Goyo. Luego viene una etapa de preguntas. La presentación dura idealmente 30 minutos. Etapa de preguntas por parte de la comisión examinadora, que viene las preguntas del posible externo que quieran hacer preguntas. Finalmente termina la sesión con una evaluación por parte del comité de forma privada y se le entrega los correspondientes estudiantes. Así que siendo las 9:36 de la mañana, damos inicio a la presentación de Manuel Alejandro. ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó muy bien, perfecto. Buenos días, bienvenidos a mi presentación de candidatura titulada Arquitectura de autosupervisión basada en perturbaciones para clasificación de series de tiempo en semisupervisión, donde el tutor, el profesor Mauricio Solar, y de conductor, el profesor Ricardo Ñanculer. En los últimos años, el análisis de series de tiempo los investigadores o los científicos han tenido un gran interés en estudiarla, porque las series de tiempo son un objeto matemático que ha tenido que puede representar muchos modelos físicos o muchos fenómenos físicos de distintas maneras. Como podemos ver allí en la gráfica, tenemos en la parte inferior izquierda el aumento de pasajeros para una aerolínea a lo largo del tiempo. En el gráfico central tenemos el natalicio de personas diarias, y en el gráfico de la parte inferior derecha tenemos los distintos valores que pueden tener cuatro exchanges a lo largo del tiempo. Así que, como se pudo observar en esas gráficas, las series temporales pueden representar distintos fenómenos naturales. Así, entre los cuales destacamos estos tres ejemplos que tenemos acá. Una de las tareas de las cuales los científicos han tenido gran interés es lo que se llama clasificación de series de tiempo. La clasificación de series de tiempo es simplemente asignar una categoría o una clase a cada una de las series de tiempo. Acá tenemos un ejemplo. En este caso, el fenómeno que las series de tiempo quieren representar es los electrocardiogramas de un bit. Y tenemos distintas clases. Podemos ver que en la gráfica una trayectoria azul que representa el electrocardiograma de una persona en un estado normal. Esa es la clase que representa esta serie de tiempo, como se puede ver en esta gráfica. También tenemos la color naranja, que representa un electrocardiograma de tipo supraventricular. El color verde es una serie de tiempo que representa un electrocardiograma de tipo ventricular, y así tenemos también la de tipo fusión y una desconocida. Ahora, para resolver este problema de clasificación de series de tiempo, la mayor parte de los estudios se enfocan en conseguir distintos tipos de redes neuronales que puedan representar las series de tiempo. Entre esos tipos de redes neuronales tendríamos las redes neuronales recurrentes, las redes convolucionales, las redes que usan mecanismos de atención, y también tendríamos transformers. Pero estos modelos asumen
de un principio que toda la data está etiquetada, es decir, de todas las categorías disponibles tenemos todos los datos completamente etiquetados. Como se puede ver acá en el ejemplo, con el mismo fenómeno de los electrocardiogramas, vemos que en la parte inferior izquierda tenemos todos los electrocardiogramas de tipo normal. Se ven que están acá clasificados como de tipo normal. En el centro tenemos todos los electrocardiogramas de tipo fusión. Y en la parte inferior derecha tenemos todos los electrocardiogramas de tipo supraventricular. Es decir, estos modelos siempre asumen que estamos bajo este escenario. Pero muchas veces el llegar a estar ese escenario es difícil, es costoso en cuestión de tiempo, es dinero, y muchas veces se necesita algún especialista que pueda determinar a qué categoría pertenece cada una de esas trayectorias. En el ejemplo que estamos viendo acá, de nuevo, con el fenómeno del electrocardiograma, podemos estar bajo esta situación en la que en la parte superior izquierda tenemos algunos electrocardiogramas de tipo normal, algunos de tipo fusión, y en la parte superior derecha tenemos algunos de tipo supraventricular. Pero tenemos una colección en la que no sabemos a qué categoría de las tres disponibles ellos representan. Es decir, en ese caso, un especialista es el que podría determinar a cuál de estos tres tipos de categorías uno de electrocardiograma de este tipo representaría. Así que la problemática en este caso es construir un modelo que pueda, digamos, utilizar todos los datos, es decir, no solamente los etiquetados, sino esta parte que no sabemos a cuál etiqueta o a cuál categoría pertenece. Ese es nuestro desafío, eso es lo que tratamos de resolver. Así que, formalmente, podemos definir como vamos a llamar proceso estocástico a la secuencia de variables aleatorias indexadas por un índice no vacío i, donde cada una de las variables aleatorias tiene como espacio común el espacio denotado por esta terna, donde tenemos el omega, que es mi espacio muestral, f, una sigma álgebra de subconjuntos de omega, y p, una medida de probabilidad. Ahora, para un subconjunto n, para un subconjunto T de n, llamaremos serie de tiempo a una realización del proceso estocástico. Y la vamos a denotar como X con negrita. Vamos a tener un conjunto D que es nuestro dataset, que va a estar formado por un conjunto X y un conjunto Z, donde el conjunto X tiene L series de tiempo, el conjunto Z tiene U series de tiempo, y también vamos a tener un conjunto Y que va a ser el conjunto de etiquetas de X, es decir, cada XY tiene su etiqueta correspondiente Y sub I. Así que, en este caso, lo que nosotros queremos resolver es utilizar o aprovechar todo el dataset para poder construir un modelo que pueda clasificar las series de tiempo. Por otra parte, vamos a definir las siguientes redes neuronales. Vamos a tener F, que va desde un espacio RT a RK, que depende del parámetro θ1, Z, que depende del parámetro θ2, que va de RT a RD, G, que depende del parámetro θ3 y va de RK a RC, y G', que depende del parámetro θ4, que va de RK a RC'. Por notación, para aligerar un poco la notación, vamos a escribir solamente F, Z, G y G', pero sabemos que ellos dependen de un parámetro. En este caso, F de θ1, Z de θ2, G de θ3 y G' de θ4. Y vamos a denotar como θ la unión de ellos. En este esquema podemos observar cómo es el comportamiento de cada una de las redes neuronales. Vamos a ver que si este es el espacio de mis series de tiempo, donde tenemos este dibujo que representa mi espacio, donde se mueven las series de tiempo, la función f lo que hace es tomar una serie de tiempo y representarla en un espacio
de K características. Es decir, cada uno de estos puntos va a representar una serie de tiempo en un nuevo espacio. De manera similar, la función z va a tomar una serie de tiempo y la va a transformar a un espacio de características de dimensión d. Por otra parte, la función g va a tomar la representación de una serie de tiempo en el espacio de k características y la va a enviar a un espacio de c características, donde SC es la cantidad de clases disponibles. De manera similar, vamos a tener la función g', que va a enviar desde el espacio de características de tamaño k cada serie de tiempo a un espacio de características c', donde este c' no necesariamente es el c. En cuanto al marco teórico, vamos a hablar un poco de lo que es el aprendizaje semi-supervisado. El aprendizaje semi-supervisado es un paradigma que busca aprovechar tanto los datos etiquetados como los datos no etiquetados. Trata de utilizar toda la disponibilidad de los datos. Y este tipo de aprendizaje llega a ser superior a los algoritmos puramente supervisados. El aprendizaje semisupervisado se busca resolver el siguiente problema de optimización. Vamos a minimizar los parámetros θ de G, F y de Z, donde el primer componente vamos a tener una loss que va a depender de los L elementos que tienen los datos etiquetados, y acá vamos a medir la transformación de la serie de tiempo en espacio de características y luego la clasificación dada por G, que se va a comparar con la etiqueta real, que en este caso es J. Además, para los datos no etiquetados, vamos a tener esta loss, la que se llama loss no supervisada, que va a medir la representación hecha, la representación que os puede dar para cada serie de tiempo en el espacio de T características. Así que en el aprendizaje semisupervisado vamos a tener dos componentes, una loss supervisada, que mida la clasificación hecha por F compuesta con G, y del otro lado vamos a tener una loss no supervisada que va a evaluar qué tan buena es la representación hecha por la función Z. Por otra parte, tenemos además lo que es el aprendizaje autosupervisado. El aprendizaje autosupervisado es un paradigma en el que se trata de generar señales de supervisión. Estas señales se van a generar a través de unas tareas de pretexto que nosotros vamos a utilizar para asignar pseudoetiquetas. Estas pseudoetiquetas las vamos a anotar como P, y con estas pseudoetiquetas el modelo va a ser guiado para el aprendizaje. En este caso, el aprendizaje autosupervisado busca resolver el siguiente problema de optimización: minimizar en θ, que sería la transformación en espacio de características de una serie de tiempo X, para luego comparar la pseudoetiqueta que fue generada por una tarea de pretexto con lo que entrega, en este caso, nuestro modelo de haber compuesto la serie de tiempo con F para luego pasarla por O. Eso sería lo que el aprendizaje autosupervisado busca: generar unas buenas etiquetas, unas pseudoetiquetas P que van a servir como que nos van a servir como unas señales de supervisión para guiar el aprendizaje del modelo, en este caso de mi modelo F compuesto con G'. Ahora, el escenario en el que nosotros queremos centrar es en el aprendizaje autosupervisado en semisupervisión, que no es más que, en este caso se busca resolver el siguiente problema de optimización: minimizar en θ, una loss supervisada, la cual se va a encargar de hacer la clasificación de la serie de tiempo XY a través de pasar por un extractor de características F y luego una clasificación G, para compararlo con la etiqueta real Y. Además, vamos a tener una componente autosupervisada que va a tener unas pseudoetiquetas que van a ser diseñadas por una tarea de pretexto, y estas pseudoetiquetas van a guiar el aprendizaje de esta composición que tenemos acá de la F aplicada a una serie de tiempo X,
luego compuesta con G'. Esta es nuestra tarea auxiliar que va a guiar el aprendizaje de todo mi modelo. Ahora, este problema ha sido resuelto anteriormente por distintos autores, donde cada uno ha hecho de una manera original el mecanismo de autosupervisión. Es decir, las distintas maneras de escoger este mecanismo de autosupervisión nos van a dar distintos modelos o distintos y los distintos mecanismos de autosupervisión. Acá, otra lista de autores y distintos mecanismos de autosupresión. Vamos a pasar por algunos de ellos, digamos los principales. El primero, llamado Semi-Supervised Time Series Classification de 2006, por Lee Wei y Emon Kerr, donde los autores primero entrenan a mi modelo GOF con los pocos datos que tienen etiquetados. Luego, se van a asignar las pseudoetiquetas al vecino más cercano de la representación en el espacio de características dado por F, donde este vecino más cercano se va a escoger según la métrica euclidiana. Luego de haber asignado todas las pseudoetiquetas, es decir, para los datos que no están etiquetados, se asignan estas pseudoetiquetas y se va a reentrenar de nuevo este modelo teniendo las etiquetas y las pseudoetiquetas. El siguiente es el titulado Pseudo-Label The Simple and Efficient Semi-Supervised Learning Method for Deep Neural Network del 2013 por Dong Yun Lee. En este caso, primero se entrenan con los pocos datos al modelo GOF, luego a los datos no etiquetados se van a asignar las pseudoetiquetas como la clase más probable que entrega la predicción de GOF, para luego de haber etiquetado etiquetado los datos que no tienen etiquetas con estas pseudoetiquetas, se va a reentrenar todo el modelo. El siguiente método, titulado Temporal Ensembling for Semi-Supervised Learning de 2016, hecho por Samuel Lane y Timo Ayla. En este caso, lo sigue este esquema, donde la primera parte se va a buscar clasificar la serie de tiempo y compararla con la etiqueta real que tiene. Y luego vamos a tener la loss autosupervisada, donde esta loss autosupervisada va a tomar los datos del conjunto de datos y va a medir la representación en el espacio de características con una representación, pero de una serie modificada, donde esta modificación es simplemente agregar una pequeño ruido blanco o una traslación gaussiana, con una traslación, es decir, se le agrega una transformación gaussiana más una traslación y se va a comparar qué tan diferente es la representación hecha por la serie original y por esta modificada. El siguiente método, titulado Self-Supervised Learning for Semi-Supervised Time Series Classification de 2020, hecho por Yang Yagüe y colaboradores. En este caso, la LOS tiene dos componentes. La primera componente que busca la clasificación, que se va a medir con la etiqueta real, y para la segunda componente de la LOS va a medir la predicción hecha para la serie en una ventana de tiempo. En este caso, esta predicción es un forecasting que está ayudando al modelo a guiar el aprendizaje. El siguiente método, titulado Self-Supervised Learning Time Series Classification by Temporal Relation Prediction de 2021 por Haojing Fan y colaboradores. En este caso, la LOS consiste de dos componentes, donde el primer componente mide la predicción hecha comparada con la etiqueta real, y la segunda componente busca hacer una clasificación binaria
de una modificación de la serie con su pseudoetiqueta. ¿Cómo es la pseudoetiqueta y cómo es la modificación? Ellos tienen para las series de tiempo, son estas que está acá, van a hacer el siguiente muestreo. Van a dividir la serie de tiempo y van a hacer muestreos positivos y negativos de esta manera. Van a hacer coincidir la serie de tiempo, la parte positiva de la serie de tiempo con la parte negativa de otra serie de tiempo. Y a ese muestreo lo van a llamar que tiene una relación negativa. Si la parte pasada de la serie de tiempo coincide con la parte futura de una serie de tiempo, ese muestreo va a tener una relación positiva. Así que de esa manera van a asignar las pseudoetiquetas de manera positiva y negativa, si la relación temporal ha sido positiva al coincidir o negativa al no coincidir. Así que en este caso lo que se busca es que guiar el aprendizaje de esta tarea auxiliar a través de determinar si la relación ha sido positiva o negativa. El siguiente método, llamado Semi-Supervised Time Series Classification Model with Self-Supervised Learning, de 2022, hecho por Lian Chi y colaboradores. En este caso, ellos buscan una mejora del método anterior, donde la primera loss busca hacer la primera componente de la loss, busca hacer la clasificación de la serie de tiempo y la compara con la etiqueta real. Y la segunda, en este caso, la diferencia está en el muestreo hecho a la serie de tiempo y la pseudoetiqueta asignada. ¿Cómo va a ser? Vamos a tener la serie de tiempo y esta se va a dividir en tres partes: pasado, ancla y futuro. Si el pasado y el ancla y el futuro de los distintos muestreos posibles coinciden, va a tener una relación positiva, y si no coinciden porque la parte futura es distinta o la parte pasada es distinta o ambas son distintas, van a estar en una relación negativa. De esa manera se asignan las pseudoetiquetas. Y esta parte de acá lo que busca es determinar si esta serie de tiempo muestreada o modificada coincide en la parte positiva o la parte negativa. Si están en una relación positiva o negativa. Por último, tenemos el trabajo titulado Time Investigated Semi-Supervised by Irregular Time Sampling del 2022. Es una mejora al modelo del 2021, en el cual clasificar la etiqueta real. Luego vamos a tener la parte de la loss auxiliar, que va a buscar, digamos, determinar en cuál de los distintos muestreos está ella. De los distintos muestreos vamos a tener 4, en el que ellos le llaman uno creciente, uno decreciente y las uniones de ellos. En este caso, mi modelo o el modelo que ellos proponen busca a determinar en cuál de los 4 tipos de muestreo está la serie de tiempo. Ahora, habiendo pasado por los distintos métodos que están en el estado del arte, vamos a presentar nuestra propuesta, que dice crear 3 mecanismos de autosupervisión basados en perturbaciones destructivas o perturbaciones conservativas aplicadas de tiempo. Perturbaciones, tener un marco de 3 mecanismos que nosotros vamos a tener como marco como estas perturbaciones, y vamos a presentar un mecanismo destructivo, un mecanismo conservativo y un mecanismo mixto que consta de una componente destructiva y una componente conservativa. Ahora pasemos a definir qué es una perturbación destructiva. Una perturbación destructiva es una transformación T aplicada a un elemento X. Ese elemento X va a seguir una distribución, y al momento de aplicarle la transformación, vamos a tener este T de X, ya no va a seguir la misma distribución, sino que va a tener una distribución diferente.
Gráficamente lo podemos ver así. Si nosotros tenemos la serie de tiempo original, que sería esta azul que está acá, podemos transformar una perturbación dada por invertir la serie y obtendríamos esta gráfica naranja que se ve, o simplemente hacer un reordenamiento random, tendríamos esta gráfica verde que se ve acá. Como se ve, estas siguen una distribución distinta. Y el motivo de hacer perturbaciones destructivas es que nosotros queremos asignar pseudoetiquetas que puedan guiar el aprendizaje del modelo generando señales de supervisión. Pero no queremos cualquier pseudoetiqueta. Queremos una pseudoetiqueta que sea capaz de medir diferencias en la distribución. Por eso nosotros queremos hacer una perturbación negativa. Queremos modificar el dato de modo que lo podamos llevar a una distribución distinta y de esa manera asignar la pseudoetiqueta que el modelo debe reconocer. Debe reconocer que pertenece a una distribución distinta. Así que, para las perturbaciones destructivas, nosotros buscamos resolver el siguiente problema de optimización. Vamos a tener, lo primero, vamos a clasificar la serie de tiempo y la vamos a comparar con su etiqueta real, es decir, vamos a tener la composición de la serie de tiempo en un espacio de características, luego aplicamos la G para obtener su clasificación y comparamos con la etiqueta real. Segunda parte de la loss va a tener lo que es mi loss autosupervisada, que va a moverse tanto en los datos originales como en los datos perturbados de manera destructiva, donde nosotros vamos a asignar las distintas pseudoetiquetas dependiendo si mi dato va a estar en la distribución original o en la, en los datos originales o en los datos perturbados. Ahora vamos a definir perturbaciones conservativas. Una perturbación conservativa es una transformación T aplicada solo a un elemento X, de modo que al aplicarla vamos a obtener una serie de tiempo que sigue la misma distribución de X, es decir, la X sigue una distribución y su transformación sigue la misma distribución. Como ejemplo, tenemos esta gráfica que está acá, tenemos nuestro dato original que es el azul que está acá. Tenemos dos perturbaciones, una consiste en hacer una transformación gaussiana, nos daría esa naranja que se ve allí, la otra es simplemente hacer una traslación y nos daría esa verde que está acá. El objetivo de nosotros hacer perturbaciones conservativas es que queremos generar señales de supervisión para guiar el aprendizaje del modelo. Esas señales que nosotros queremos generar no pueden ser cualquiera, queremos que sean aquellas que se mantengan en la misma distribución subyacente original de los datos. Por eso la idea de hacer perturbaciones conservativas, aquellas perturbaciones que se mantengan con la distribución original en la que vienen los datos. Para luego asignar lo que serían estas pseudoetiquetas que me van a ayudar a guiar el aprendizaje. Mi modelo conservativo igual consta de dos componentes. El primer componente va a tener la clasificación de la serie de tiempo y el segundo se va a mover sobre los datos, donde nosotros vamos a asignar las pseudoetiquetas dependiendo del tipo de transformación conservativa que nosotros vamos a hacer. Así que, habiendo definido lo que es las perturbaciones conservativas y destructivas, vamos a mostrar cómo van a ser los distintos mecanismos que nosotros vamos a construir en esta propuesta. El primer mecanismo es el mecanismo conservativo, que sigue o va de la siguiente manera. Queremos minimizar esta loss en teta, donde la primera parte de la loss busca hacer la clasificación de la serie de tiempo a través de aplicar al modelo, primero, aplicar a la serie de tiempo del modelo, que busca transformarlo en su espacio de características para luego hacer la clasificación, la función G, y compararla con la etiqueta real Y. La segunda componente, que se mueve, o que busca, o toma datos en todo el dataset, busca, primero se asignan las pseudoetiquetas. Estas pseudoetiquetas van a ser asignadas primero por una transformación conservativa que es hecha
a través de un modelo que fue entrenado previamente con los datos etiquetados y nos entrega una transformación conservativa, para luego asignar este P o esta pseudoetiqueta a través de la clusterización de lo que entrega el modelo. Eso lo va a comparar, es decir, esto vamos a tener una clusterización, es decir, alguna categoría que el modelo va a tratar de determinar. Así que tratando de que el modelo entienda en qué categoría entregó la clusterización una transformación conservativa, se va a guiar el aprendizaje con esta tarea auxiliar. Este mecanismo ya está publicado por Goyo et al. En el artículo titulado Cluster Distillation, Semi-Supervised Time Series Classification through Clustering-Based Self-Supervision. El segundo mecanismo que vamos a presentar, de igual manera, la loss tiene dos componentes donde buscamos minimizar el θ. La primera componente de la loss busca, de manera similar, hacer la clasificación de la serie de tiempo para compararla con la etiqueta real. La segunda parte de la loss va a venir que va a tomar datos en el conjunto de datos original y en el conjunto de datos perturbados efectivamente, y va a asignar la pseudoetiqueta como 1 si pertenece al conjunto de datos original y 0 si pertenece al conjunto de datos perturbados de manera destructiva. Así que esta parte de mi modelo busca, es decir, para una X que ha sido de esta que están acá, o sea, de mi conjunto de datos, el conjunto de datos perturbados, mi modelo trata de determinar si fue perturbada con esa etiqueta 0 o no fue perturbada teniendo una etiqueta 1. Este mecanismo ya está implementado, ya los experimentos están realizados, hay un paper que está próximo a escribir y enviar en los siguientes días. Por último, tenemos el mecanismo mixto. El mecanismo mixto, nosotros vamos a tener un dato X que pertenece a mi conjunto de datos, y con este X vamos a construir una tripleta. La tripleta va a ser transformar a ese X a un dato, hacer la transformación, aplicar la transformación conservativa a ese X para tener este elemento XC, y aplicar la transformación destructiva a este X para tener este elemento XD. Es decir, que vamos a tener esta tripleta, va a tener el dato original, dato perturbado de manera conservativa y el dato perturbado de la manera destructiva. Y la idea en este caso es que nosotros queremos mantener cerca a X con su perturbación y mantener distante a X con su perturbación destructiva. Queremos que X con su perturbación conservativa sean similares y X con su perturbación destructiva no sean tan similares. Eso lo podemos lograr con esta siguiente lógica, donde buscamos que la similaridad medida en el espacio de características de X y de su perturbación destructiva sea menor a la similaridad obtenida por X en el espacio de características y de su perturbación en el espacio de características. Esto lo vamos a lograr con esta loss que está acá, que es llamada triplet loss. Gráficamente podemos ver a eso de esta manera. Si este punto azul que está acá en el centro representa el dato original, este verde que está acá sería el dato perturbado de manera conservativa, y este rojo que está acá o rosado que está acá representa el dato perturbado de manera destructiva. Queremos que el conservativo esté más cercano, incluso por un margen, que el destructivo. Bien. El siguiente es el mecanismo mixto, que busca de nuevo clasificar serie de tiempo y la va a comparar con su etiqueta real, y para los demás datos va a hacer perturbaciones conservativas y perturbaciones destructivas para evaluar la loss que mantiene las perturbaciones conservativas cercanas o similares y mantiene a las perturbaciones destructivas lejanas o menos similares. Bien. En este caso,
mi hipótesis es la creación de mecanismos autosupervisados basados en perturbaciones destructivas y conservativas que definimos anteriormente, permiten mejorar las soluciones del estado del arte a la clasificación de series de tiempo en escenarios semisupervisados, donde esta mejora es obtener un mejor rendimiento medido por la métrica accuracy. Mi objetivo general va a ser crear 3 mecanismos de autosupervisión basados en perturbaciones tanto destructivas o conservativas, y esta permite resolver el problema de clasificación de serie de tiempo en escenarios semisupervisados. No solo permite resolverlo, sino que además mejora la clasificación, verificando en distintos niveles de exactitud, verificando la exactitud en distintos niveles decrecientes de supervisión explícita. Es decir, vamos a tener algunos niveles de supervisión explícitos, es decir, datos explícitos, y los vamos a ir modificando de manera decreciente y vamos a ver cómo es el comportamiento y que este va a mejorar comparado con el estado del arte. El objetivo específico es diseñar, implementar y evaluar 3 mecanismos de autosupervisión basados en perturbaciones, dejar disponible el código que permite reproducir los resultados de los métodos propuestos, seleccionar para el experimento al menos 5 datasets previamente utilizados para validar los modelos de clasificación de serie de tiempo, en este caso previamente utilizados por otros autores, comparar los resultados de los modelos propuestos con otros métodos del estado del arte y presentar los distintos trabajos en conferencia nacional o internacional donde se comuniquen los resultados obtenidos. Vamos, el plan de trabajo es el siguiente. Desde septiembre de 2022 se estuvo realizando el estado del arte, tuvo alrededor de 12 semanas, está en un estado finalizado. Diciembre de 2022 la implementación del primer mecanismo, duró alrededor de 8 semanas, está finalizado. Febrero del 2023 la implementación de baseline para el primer mecanismo, 8 semanas está finalizado. En abril de 2023 la implementación del segundo mecanismo, 8 semanas finalizado. En junio del 2023 la implementación de baseline para el segundo mecanismo, de 4 semanas y está finalizado. Y para julio de 2023 esperamos terminar la redacción del segundo paper, que va a durar alrededor de 4 semanas. Este está en un estado pendiente. Y en agosto de 2023 pensamos implementar un tercer mecanismo, que va a durar 8 semanas, está en un estado pendiente. Octubre, implementación de baseline del tercer mecanismo, 8 semanas pendientes. Y en diciembre de este año esperamos hacer la redacción del tercer artículo, tiene 4 semanas, está en pendiente, para luego en enero de 2024 comenzar la redacción del documento de tesis de 16 semanas, está en estado pendiente. Así que vamos a tener el primer mecanismo que ya fue publicado, el segundo mecanismo que esperamos tenerlo para julio de 2023, y ese lo vamos a enviar a una revista. Y el tercer mecanismo, que es este que está acá, que esperamos tener en diciembre de 2023, va a ser enviado a una conferencia. Como resultado, vamos a contribuir con la creación de un marco teórico común que permite organizar diferentes mecanismos autosupervisados, proveer 3 arquitecturas de código libre que permite resolver problemas de clasificación de series de tiempo en escenarios semisupervisados y dar a conocer a la comunidad los resultados obtenidos en una revista de corriente principal. Una cosa importante es cómo vamos a hacer la validación. Para eso vamos a medir el desempeño del modelo por niveles de supervisión explícita. Se utilizará la métrica de accuracy. Toda la anterior se implementará por al menos 5 datasets y se comparará en al menos 4 pagnas recientes del problema. Los recursos disponibles que se tiene: computador portátil, las cuentas del departamento con acceso a revistas científicas de la especialidad, acceso al servidor de pruebas del doctor Ricardo Ñanculer para la realización de los experimentos. Por último, los recursos solicitados: apoyo financiero para pasantías de asistencia en conferencias internacionales, suscripción de pago al servicio Google Collaborative para implementar los algoritmos,
apoyo financiero para gastos de publicación en conferencia o revista, y facilitación de artículos científicos de revistas con las cuales la universidad no tenga ningún tipo de convenio. Así que esto es toda mi presentación de mi candidatura, en la que nosotros estamos proponiendo 3 mecanismos, los cuales tenemos un marco común que aborda los 3 mecanismos, donde un mecanismo ya fue publicado, el segundo mecanismo va a ser publicado en una revista, y un tercer mecanismo proponemos publicarnos en una conferencia. Así que muchas gracias. Claudio, está hablando, está muteado, no se escucha nada acá. Hola. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Gracias. ¿Sabían? El video está apagado. ¿El video? ¿Puedo activar el video? Está trabajando Cristian, pero para ir ganando tiempo voy a empezar con la sesión de ronda de preguntas. En este caso, la parte el profesor Héctor Allende sí, por ser la persona más alejada del proyecto. Así que adelante, Héctor, por favor. Ya. Muchas gracias, Claudio. Gracias también, Manuel. La presentación fue muy buena. Tuvo un barrido justamente por las secciones más importantes de tu proyecto, de tu candidatura. Tengo un par de dudas. No sé si hay alguna, Claudia, algún límite de preguntas. ¿Tengo varias? ¿No? Ya. Sí, no, adelante, no. Ya, gracias, Claudio. Manuel, la primera duda que tengo respecto a la representación de la serie. No me quedó muy claro las funciones que tenía, o sea, qué funciones iba a usar para representar la serie. En ese caso, el diagrama muestra un poco, vamos a tener una función f, una función z. ¿Qué la gente no? Pero me queda claro qué funciones específicas vamos a usar. Estas funciones son en sí redes neuronales, modelos, que van a depender de ciertos parámetros. Para mi propuesta, no estoy amarrado a un modelo como tal, solo son distintas, digamos, arquitecturas en las cuales yo estoy trabajando en base a la LOS. Así que básicamente esta función lo que hace es una representación en el mismo espacio de características, donde esta f puede ser una red convolucional, puede ser un mecanismo de atención o un transformer, pero yo estoy trabajando en base a la LOS. Si yo voy a hacer representaciones, voy a tomar la representación en espacio de características. Los distintos autores fijan una F, es decir, todos trabajan con una F en común, porque todos trabajan en base a la LOS. O sea, la arquitectura no es, digamos, la arquitectura para extraer las características no es parte del aporte, sino que el mecanismo de autosupervisión es, digamos, la parte importante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tú hiciste, ¿no es cierto?, explicaste, mostraste ejemplos de clasificación de series, pero todas eran en el ámbito electrocefalograma, electrocardiograma. ¿En qué otros problemas, en qué otros contextos aparece este problema de clasificación de series temporales? Acá había uno de la gráfica y luego los otros te puedo decir más. Por ejemplo, acá tenemos el de clasificar los distintos exchanges que puede tener. Es decir, si esta gráfica azul, podemos querer clasificar qué exchange es este que se está moviendo acá. Esta gráfica naranja, qué exchange es este. En este caso es la del exchange Apple. Así que yo quiero estar interesado en cuál de esta gráfica, cuál es los distintos exchanges. Otro ejemplo podría ser un ejemplo energético. Según el consumo, según ver solo la trayectoria energética, ¿qué es esto? ¿Es una casa? ¿Es una empresa? ¿Es un sitio público? ¿Una universidad? ¿Es un centro de salud? Según la trayectoria que yo vea del consumo eléctrico, poder determinar qué es. A ver, otro ejemplo en el tiempo. Yo podría ver, digamos, el estado del tiempo y con eso poder determinar si va a haber, es posible que haya lluvia, o sea, lluvia poca, lluvia moderada o mucha lluvia, dependiendo, viendo la temperatura alrededor a lo largo del tiempo,
Así que es un problema que es bastante utilizado en distintos ámbitos. También, por ejemplo, hay uno que es a través de artefacto electrónico como el celular, donde según el movimiento de la persona puede determinar si está caminando, corriendo, está sentado, está durmiendo. Ese es otro tipo de clasificación de serie de tiempo. Suficiente. Y ahora, quiero que pongan el siguiente escenario, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, tenemos una cantidad de series, ¿no es cierto?, que ya están etiquetadas. Yo las particiono en entrenamiento test, guardo obviamente el conjunto de series de test y hago, ¿no es cierto?, tengo otras series que no están etiquetadas, las aprovecho de alguna manera y después solamente evalúo el desempeño modelo en base a ese conjunto que ya tenía etiquetado. ¿Ya? ¿Cómo cambia y cuál es la diferencia con tu... O sea, ¿por qué agregar la función de pérdida, lo de hacerlo de etiqueta, ¿no es cierto? Si yo podría solamente ocupar una función de pérdida que tuviera relación con las etiquetas verdaderas, que sería, ¿cierto?, particionando, ¿no es cierto?, aunque sean pocos, pero particionando, ¿cierto?, este conjunto de entrenamiento test. Si solo trabajo con las etiquetas, digamos, que sería trabajar solamente con X, es el escenario que me está comentando, yo eso aprovecharía todo este conjunto Z que sigue la misma distribución de los datos. Es decir, el conjunto X, que es el que tiene los datos etiquetados, también fue generado bajo Z, fue generado bajo la misma distribución de X. Es decir, si yo solo me limito a utilizar X, yo estoy usando poco de los datos disponibles a los que tengo. O sea, la idea, que es la idea principal en semi-superposición, es saber aprovechar todos los datos disponibles. Y esto digamos, es lo que se busca hacer. ¿Y cómo se mide? La manera de medirlo es caso extremo. Es decir, este L, que es la cantidad de datos etiquetados, es muy pequeño comparado con el U. Si este es el conjunto D, U tiene el 95% de los datos. Entonces, solamente entrenar con 5% de los datos es desaprovechar todo el dataset al que yo dispongo, porque tengo muy pocas etiquetas. Y es un problema bastante común que se puede conseguir, porque etiquetar es caro, porque necesitas a una persona que te diga la etiqueta real. Y muchas veces no solo una persona, necesitas un especialista. En el caso de médico necesitas una persona capacitada que te diga, esta es la etiqueta. Por eso es un escenario en el que hay bastante interés. Gracias. Aunque igual, mira, difiere un poco porque tú de todas maneras, en el caso que te ponía, puedes aprovechar las datos no etiquetados. Por ejemplo, entrenando con los datos etiquetados varios modelos, obteniendo las etiquetas estimadas por las no supervisados y si hay, por ejemplo, alguna coincidencia entre los distintos modelos, después los puedes usar para volver a reentrenar estos modelos y así vas aprovechando de todas maneras los datos no etiquetados. Ese enfoque justamente es uno de los primeros enfoques del estado del arte, que era este enfoque que está acá, donde yo entreno con los pocos datos y luego etiqueto uno con el vecino más cercano, los que no tengo etiquetados, para luego reentrenar, y el otro modelo, que es este que está acá, entreno con los pocos etiquetados y le asigno la clase más probable para luego reentrenar. Fueron como los primeros pasos de la semi-supervisión. Luego se mostró que saber aprovechar a través de autosupervisión supera el rendimiento a estos casos. Perfecto. Bueno. Ya, disculpa, estas son más bien no tan preguntas, sino si han pensado, por ejemplo, en vez de perturbaciones constructivas, por ejemplo, usar una red GAN que la función generadora justamente ocuparla para poder aprovechar, ¿no es cierto?, esa función generadora para agregar más ejemplos y aprovechar más ejemplos de las etiquetas que se generan, ¿no es cierto?, en la propuesta de las PP. Sí. Es muy bueno su comentario y su observación, porque la red GAN justamente haría eso. La red GAN funcionaría como mi T, como mi perturbación conservativa, y me entregaría más ejemplos del tipo conservativo. El marco teórico abarca esa consideración, porque mi T, en ese caso, sería esa GAN que me está generando muestras o ejemplos que, aunque pueden ser ficticios, mantienen la perturbación, o sea, mantienen la distribución, de modo que
una perturbación conservativa. Quería saber solamente si tenías en mente justamente Sí, lo que me pareció es algo que una aplicación o sea, bastante adecuada para ese proceso. se adapta bastante bien. Ya, tú, otra pregunta. No, más bien no es pregunta, es comentario. A ver, ¿tú conoces el algoritmo SMOTE? SMOTE para que es una especie de balanceo sintético para equiparar la cantidad de clases. En este caso se usa para desbalanceo de clases. Sí, sí, exacto. Pero Bueno, ¿sabes que el SMOTE lo que hace también es una perturbación, ¿no es cierto?, de los datos minoritarios justamente para generar y equiparar la cantidad de ejemplos de la clase. Ya, y ese tipo de perturbaciones seguiría la misma lógica de perturbación constructiva, destructiva. ¿Tú sabes algo al respecto, no? no tengo claro el algoritmo como tal, pero sí tengo, digamos, una intuición de cómo trabajan los algoritmos cuando tenemos clases desbalanceadas. Pero mi método abarca un poco más de eso, porque cuando tenemos, aunque tenemos clases desbalanceadas, mayormente tenemos todas las clases etiquetadas. Así que mi método, o el método que estamos buscando acá presentar, trabaja cuando no tenemos etiqueta, que es un problema un poco diferente. En este caso, no necesariamente las clases en los casos etiquetados van a estar balanceadas, puede que no estén balanceadas. O sea, no queremos comprometernos ni con clases balanceadas ni desbalanceadas. O sea, que es un problema general. Lo que sí estamos seguros, el problema que queremos atacar es que muchos datos no van a tener ninguna de las etiquetas. Claro, pero también un comentario que podían mirar cómo perturban son justamente los datos para generar esos datos sintéticos a partir, ¿no es cierto?, de la clase minoritarias. Podría ser una alternativa. No sé si, por eso digo, yo lo uso, ¿no es cierto?, bastante, pero me metió muy bien a leer justamente cómo es la perturbación se rige de tipo constructiva, destructiva, mixta, etc. Pero muy buena su observación y yo creo que lo voy a tener en cuenta como para leer y aprender un poco de ese algoritmo porque posiblemente esté relacionado con esto como me hizo. Porque me respondiste parte justamente también lo que quería hacer del balance de clases, que no es un problema que van a resultar ustedes, perfecto. Y la última pregunta, con esto termino. Y la hipótesis, el objetivo general, tu métrica que dices que va a mejorar es solo y únicamente accuracy. Sí. ¿Se fuiste bien claro en eso? ¿Ya? ¿Por qué solamente accuracy? El accuracy es el estándar que se mide para este tipo de problemas. No es que solo vamos a medir el accuracy, no. Es que vamos a seguir el estándar que siguen los autores para compararlo. Pero, digamos, en el escrito que nosotros proponemos se miden otras métricas, pero la comparación se hace directamente con el accuracy. Me queda una última pregunta que acabo de acordar. ¿Puedes poner alguna función de pérdida? Una loss function de general. Sí, general. La pregunta es, ¿qué es lo que estoy minimizando? ¿La función? ¿Teta? ¿Teta es la función? ¿Qué es lo que yo minimizo en esa? En este caso, yo minimizo en teta. Este teta tiene los parámetros de las distintas redes neuronales. En este caso tenemos la red F y G. Solamente tenemos F y G. Así que yo minimizo esta loss en teta. ¿Se entiende? Donde el teta tiene los parámetros de la F y la G. Ya, para este caso. Muchas gracias. Claudio, terminé. Muchas gracias. Gracias Héctor. Ahora damos paso al profesor Mauricio Araya desde Valparaíso. Gracias Manuel por la presentación. Voy a hacer unas cuantas preguntas sobre un tema en particular, después un poco sobre la hipótesis, pero me preocupa la generalidad de la propuesta, ¿ya? Entonces las preguntas que voy a hacer son en ese contexto. En primer lugar, estamos hablando de series de tiempo y no veo mucho estado del arte ni el documento en la presentación respecto a todas las técnicas que existen previo a redes neuronales, que tienen una expresividad para entender las series de tiempo bastante bien, modelos autoregresivos, ganas de Markov, etc. ¿Revisaste eso en algún minuto o es algo que está pendiente en tu programación para hacer? Esa parte se revisó, pero digamos me quise centrar en los mecanismos que usan autosupervisión y en semisupervisión.
Digamos, los más recientes son estos que se muestran acá. Ya, pero el tema es que me preocupa que uno diga que esto va a funcionar o que tengan el mismo interés, ¿cierto? Para cualquier problema, para cualquier serie de tiempo, porque hay series de tiempo que son ergódicas, otras que son ergódicas y estacionarias, hay series de tiempo que son independientes unas de otras, ¿cierto? Y por lo tanto tengo samples independientes, otras que efectivamente no son independientes y por lo tanto van llegando a cierto orden y eso cambia el mecanismo de semi-supervisión. Entonces, no, me cuesta ver cómo las perturbaciones como mecanismo van a ser efectivamente efectivas en unas condiciones u otras condiciones de aplicaciones. Entonces, uno no sabe cómo viene la serie de tiempo, no sabe propiedades básicas aplicadas, ¿cierto? De alguna serie de tiempo. Entonces, eso se va a estudiar, ¿no? Es algo que se ha visto en el estado del arte. ¿Cómo lo ves? Entonces nosotros tratamos de buscar, aprovechar que estamos en la presencia de series de tiempo. Como hemos visto, los autores tratan de crear mecanismos de autosupervisión que aprovechen que el dato no es una serie de tiempo. Algunos autores hacían muestras que se ampliaban con la parte pasada y la parte futuro para relacionar el tiempo. Y de esa manera ellos aprovechaban que era serie de tiempo. En el caso de nosotros, queremos aprovechar la idea de que tenemos serie de tiempo, pero al hacer perturbaciones, queremos que la perturbación mantenga las distribuciones. De esa manera queremos aprovechar que nuestra data digamos, es una serie de tiempo, no es una imagen, no es un vector cualquiera, sino que es una serie de tiempo que fue generada bajo alguna distribución. Queremos aprovechar eso. No sé si eso contesta tu pregunta. Más o menos, porque eso significa que si estamos hablando de una distribución, estamos hablando de una serie de tiempo estacionaria. Es decir, la distribución que va generando cada uno de los cambios de la serie de tiempo es estable en el tiempo, no cambia, ¿cierto? No necesariamente, o sea, la serie de tiempo va a ser generada por un proceso estocástico. Y eso puede seguir una distribución que puede ser estacionaria o no estacionaria. Bueno, la serie de tiempo la que sería estacionaria o no estacionaria si la distribución, si la distribución de generación va cambiando. Sí. Y eso entonces lo podemos conectar con la pregunta de ¿a qué te refieres con entonces mantener la distribución? Efectivamente. Cuando yo hago perturbaciones conservativas, ¿cómo puedes medir que efectivamente tú mantienes esa distribución? Eso es difícil, tal vez te refieres a mantener dentro de la misma familia de distribuciones. No. Es difícil. Para mí todo un problema poder detectar que algo es destructivo, yo creo que es más fácil, ¿no? Pero detectar que una modificación se mantiene dentro de la distribución de probabilidad que está generando ese proceso estocástico es un problema de identificación per se, ¿no? Sí, incluso la distribución en sí yo no la conozco, pero como tengo, digamos, tengo etiquetas que podría conocer, yo podría tener cuál es la distribución de la probabilidad de Y dado X. Entonces yo quiero que mi perturbación mantenga esa probabilidad, es decir, que la probabilidad de Y dado X sea igual a la probabilidad de Y dado T de X, donde T de X es la perturbación para X. En este caso la perturbación conservativa. Sí, pero no veo cómo el mecanismo de entrenamiento va a asegurar que esa perturbación es conservativa. No, el mecanismo no lo va a simular como tal. El mecanismo va a aprovechar, va a asegurarse de eso. ¿Cómo? Eso nace un poco de la idea de lo que en imagen se llama consistency regularization. Yo tengo una imagen y tengo una pequeña modificación de esa imagen, y el modelo tiene que ser consistente en el sentido que tiene que dar la misma predicción para la imagen y para su pequeña modificación. En este caso, nosotros queremos tomar una idea similar, pero aplicar la serie de tiempo. Para eso nosotros queremos que mi serie y su perturbación conservativa mantengan la misma distribución. Ya, entonces, lo que estoy diciendo es que este mecanismo debería servir justamente para cualquier tipo de
serie de tiempo independiente de las propiedades que tenga. No sé, Sí, yo no correcto. conozco mucho del estado del Arce, pero por ejemplo, el que sí conozco, que me tocó trabajar el pseudo-leveling, y en el paper de pseudo-leveling, de SAC creo que, ellos Sí. efectivamente dicen que esto es bueno para datos que van a tener cierto drift, ¿ya? A diferencia de los mecanismos, que es algo muy sencillo, pero la gracia es que efectivamente la distribución, en este caso no es serie de tiempo, pero la distribución no tiene por qué ser estacionaria, ¿cierto? Puede ir cambiando en el tiempo y va a ir haciendo drifting de los vehículos iniciales. Entonces, me cuesta ver que una propuesta no se enfoque en algunos, por último, problemas específicos que tengan ciertas propiedades. ¿Ya? No porque dude que esto no puede hacer, pero en una hipótesis demasiado grande. ¿Ya? La pregunta entonces específica es, ¿cómo vas a priorizar qué tipo de problemas, de estos 5 problemas que vas a tener, cómo vas a priorizar cuáles son las propiedades de esos problemas para pensar para tener un resultado exitoso? No pido que sepas esto a priori, pero que digas una estrategia para poder saber dónde estas perturbaciones pueden tener más efecto. Disculpa, ¿me podría repetir específicamente la pregunta? La pregunta es, ¿vas a elegir 5 datasets? ¿Cierto? Sí. Ya. Estos 5 datasets existen, no sé, en Kaggle muchos datasets. Sí. Y no se explica cuáles van a ser ni por qué. Entonces, a mí me gustaría alguna hipótesis de por qué este mecanismo de perturbación es cierto. Tal vez el mixto o el constructivo, el conservativo o el destructivo, es mejor para este problema o es mejor para este otro problema. Cosa de hacer esta experimentación de forma dirigida. No consideramos tomar un dataset que tenga algún comportamiento, sino que lo que se hace es de los distintos datasets que trabaja, digamos, que han mostrado en el estado del arte, utilizar estos mismos para medir un modelo. Ahora, cada uno de esos datasets va a tener alguna distribución, pero no estamos, o sea, no es parte de nuestra propuesta decir para cuáles trabaja mejor una de las transformaciones o la otra. No es parte. Entonces, nuestra propuesta trata de buscar más bien de que esos cinco datasets sean bastante distintos. O sea, no necesariamente sean una misma distribución. Incluso algunos pueden tener, digamos, pocas categorías, otros tener algunas, o sea, tener más categorías que el otro. O sea, se supone que en esos 5 datasets nosotros podemos representar 5 fenómenos completamente distintos que no tengan relación entre sí. Entonces, el mecanismo de perturbaciones va a ser universal. Sí. Lo que me preocupa de eso es que eso puede ser una hipótesis que habrá que probar, y es difícil probarla, pero lo que me preocupa es que también se ve que el modelo de red neuronal también es universal. O sea, además tiene que funcionar para CNN, para LSTM, tiene que funcionar para Transformer, algunos con entrada variable, otros con entrada fija. Entonces, nuevamente, este mecanismo de perturbaciones tiene alguna preferencia para alguno de los modelos de redes neuronales o no. Sí, hay una referencia, incluso hay una red neuronal ya fija, que es la que se usa en estándar. Generalmente los últimos 4 autores que cité usan la misma red neuronal. La idea es fijar esa. ¿Y cuál es esa red neuronal? Es una red neuronal utilizada para clasificación. O sea, no tengo exactamente cuáles son los componentes, pero es una ya probada que sí que funciona bien para la clasificación de series de tiempo. Incluso hay un artículo en donde se hace un review de las últimas redes neuronales y se usa muchas veces esa como estándar. Es una muy similar a BGG16. Ya, estamos hablando de convolucionales entonces. Sí, es convolucional, de tipo convolucional. Ya.
Sí, porque al principio se habló de recurrente y se habló de forma, ¿cierto?, en la introducción. Ahora, si tú dices que esto va a tener un foco en convolucionales, eso me parece más agotado, ¿cierto? Entonces, lo que yo veo en este minuto, estamos en pedido de candidatura, es tratar de acotar esto para que no sea una tarea titánica y no puedas concretar el objetivo del trabajo que tienes. Entonces, Sí, ¿tendría sentido acotar para CNN, por lo menos? sí, es eso, justamente. Se va a acotar para una CNN, o sea, específica, y a partir de esa, digamos, se va a trabajar en mecanismos a la LOS con estos mecanismos de autosupervisión. Perfecto. Y en base a eso, la hipótesis, ¿cierto? Nuevamente, yo no soy fan de que la hipótesis tiene que ser sí o sí falseable, pero siempre es bueno hacer el ejercicio, darse, ¿cómo tú verificarías acá un caso negativo? No lo logré, esto no se puede, el mecanismo de perturbaciones no sirve. Porque que haya probado, digamos, distintos mecanismos de perturbación y yo no logre mejorar el estado del arte, para mí es un negativo de la hipótesis. Pero que tú no lo logres no significa que no se pueda lograr. ¿Se fijan? Es un poco distinto. Entonces, por eso es importante ver cuál es la cobertura, porque tal vez el problema fueron los 5 problemas que dijiste, y tal vez para otro problema se funciona. Por eso darle vuelta un poco a esa hipótesis para ver si uno hace algo que se pueda verificar que no es correcto. No es correcto independiente de ti. Digamos, independiente del trabajo que tú realizas. Uno puede decir, independiente del trabajo, tú quieres verificar con tu trabajo la hipótesis. Pero está relacionado con tu trabajo. Entonces, la hipótesis es si tú lo puedes lograr o no. ¿Ya? Entonces, darle una vuelta a eso para avanzar a esa línea. Eso. Perdón, no sé si terminó con alguna pregunta que no entendí o... No, era el comentario nomás. Gracias. Sí, justamente sí, hay que acotar hasta dónde vamos a llegar, porque por eso es que mi hipótesis es falseable. Mi hipótesis es falseable. Gracias. Eso, muchas gracias, profesor Araya. Ahora continúa el profesor Ñanculés como codirector de tesis. Gracias, Claudio. Muchas gracias a ambos por los comentarios. Yo creo que efectivamente la hipótesis, Manuel, se podría hacer un poco más específica. Tú podrías escribir, por ejemplo, los 3 mecanismos autosupervisados propuestos, más que cualquier general, basado en perturbaciones, porque si no, la demostración de eso, la única forma de probar eso, como total, sería teórica. Sí, exhaustiva, claro. Tú no vas a seguir un enfoque teórico por lo que entiendo. No, porque en ese caso la sugerencia de profesor Araya y lo que me dice el profesor Ricardo está muy bien, de considerar que mi hipótesis, para que sea falseable, tengo que acotar un poco, porque aquí parece que hay que agotar todos los mecanismos basados en perturbaciones, y no quiero agotarlos todos, sino que me estoy centrando en 3. Eso no terminarías nunca de hacerlo, a no ser que hagas una teoría que lo cierre el problema. Claro. Y entiendo que ese no es tu objetivo. Exactamente, no es mi objetivo, sino que yo me quiero enfocar en estos 3 mecanismos, nada más. Y tú vas a hacer una validación empírica de esos mecanismos. Sí. ¿Te parece que 5 datasets es suficiente para una validación empírica? Generalmente, estos artículos trabajan en base a 3 o 4. Yo propongo trabajar en 5 datasets. Incluso al menos 5. Es mi propuesta. Yo presionaría para aumentar un poquito ese número. Ok. Porque es algo que se puede... Porque, en base a los comentarios de los profesores, yo creo que es muy importante
estudiar los límites de la propuesta, es decir, no solo conseguir algo que supere el estado del arte en los 3 o 5 datasets que usó el autor en su paper, ¿cierto? Que es como una estrategia muy resultadista, muy digamos, enfocada en la publicación, sino que estudiar efectivamente los límites de tu método, dónde falla tu método, cuándo falla tu método. ¿Puedes anticipar eso? ¿Depende eso de características de la red neuronal que vas a utilizar? Es muy buena propuesta aumentar y llevar como al extremo los mecanismos para ver dónde falla, y eso ayudaría un poco a saber, a hacer conclusiones del mecanismo. Podría decir, bajo estos escenarios mi mecanismo no parece generalizar bien, o bajo este escenario donde, no sé, el dataset es muy pequeño o es muy grande, o donde las series tienen una longitud muy grande, mi mecanismo no funciona bien. Es una buena recomendación. Sí, yo creo que es fundamental precisar un poco la hipótesis y aumentar un poco el tiro, ¿cierto?, en el número de datasets que hay que usar, tratando de identificar negativos, tratando de identificar fallas del modelo, tratando de caracterizar las fallas. Sí, ¿ya? Si se deben a los datos o a la red o a qué cosa, o al tipo de perturbación en sí. ¿Ya? Entonces me parece muchas gracias por los comentarios. ¿Qué debo preguntar? Agradezco también mucho las sugerencias de ideas, 3 ideas sugeridas. Y en base a eso, por ejemplo, me gustaría saber por qué tú vas a utilizar un método manualmente construido para diseñar la perturbación. Es decir, tú inventas una transformación que es conservativa o que es destructiva. Pero hoy en día tenemos métodos como las GAN, que decía el profesor Héctor, que te permiten aprender a generar esos datos de manera automática. ¿Por qué no utilizas esos métodos y diseñas a mano tus transformaciones? Muchas gracias a la sugerencia. Eso, digamos, ya estaba en mente, pero sería a un trabajo futuro poder trabajar ese enfoque. No es algo que está descartado, pero hasta ahora nos queremos comprometer solo con, digamos, estas 3 propuestas, pero no descartamos esta en un trabajo futuro que pueda ser que tener un enfoque bastante similar, pero con una perturbación distinta. Es decir, estos métodos son los que nosotros, digamos, traemos para la propuesta, queremos presentar acá, pero ese método donde, digamos, la tarea de pretexto no es hecha a mano, sino que puede ser autoaprendida, es algo que tenemos también en consideración y que queremos poder trabajar. O sea, ¿podrían explorar perturbaciones aprendibles? Sí, sí. Y de acuerdo a eso, a esas perturbaciones, catalogarlas si son destructivas o buscar que sean destructivas esas perturbaciones aprendibles. O buscar que sean conservativas, de manera, digamos, por nosotros mismos buscar que sea así, pero que sean aprendibles para adaptarla a estos mecanismos. Y a propósito de la sugerencia de mirar ese molde, me viene la pregunta, quiero saber si tú vas a considerar solo perturbaciones en el espacio original de las series de tiempo, es decir, en su representación nativa, primitiva, o vas a considerar también perturbaciones directamente en el espacio latente, que es lo que supongo que trabaja en el espacio latente. No solo en el espacio, digamos, nativo o crudo digamos, del dato, de la serie de tiempo. También queremos en un espacio de características. Incluso en la propuesta se muestra uno que se mueve en el espacio de características. Mi perturbación conservativa se logra a través de una red que fue entrenada con los datos, y se busca solo tomar la representación de un espacio de características, y esa es mi perturbación conservativa. Así que no solo me quedo con la parte, digamos, cruda de los datos, sino también su representación. ¿Podrías hablar de ese punto entonces? Y por ejemplo, a la lámina donde explica ese método. Sí. O sea, el TDX ahí está generado en el espacio latente. En el espacio latente. Ok. Por lo tanto, es perfectamente válido pensar en
entre comillas, adaptar ideas como la de Mote Sí, para la generación de otros PDX. sí, sí. Incluso es algo que voy a tener en consideración porque según lo que sugirió el profesor acá, es algo que funciona en otro ámbito y queremos tratar de tomar eso. Vamos a revisar eso para tomar, digamos, ideas de allí y aprender también de ese mecanismo que podría, digamos, adaptarse a esto. ¿Eso no lo has visto en la literatura? Ese algoritmo específico no. Y sobre la primera sugerencia, usar un ensemble para extraer las pseudoetiquetas, ¿eso lo has visto en la literatura? Sí. Sí. Incluso hay, digamos, otros autores, pero no en el área de series, donde se queda en la representación en un espacio de características de un dato que ha sido modificado para tener distintas representaciones y quieren que todas esas distintas representaciones sean similares. Pero eso fue logrado donde una fue, digamos, aplicada una hacia una red, otra hacia otra red. Si yo quiero que todas tengan una misma representación, las quiero bastante cercanas. ¿Lo tienes ahí en la tabla de papers? No, porque solo lo leí porque va en otra, viene del mundo de las imágenes, donde esto también ha sido explorado, pero digamos que me quedó la idea de cómo funciona el mecanismo de autosupervisión y puede ser aplicado acá específicamente. O sea, ha sido aplicado a imágenes, pero no a series de tiempo. Sí, correcto. Gracias. Una pregunta adicional que tenía, sobre esto de mantener la distribución. Ahí me parece que ahí fuiste un poco vago, ¿cierto? Al definir perturbación conservativa y destructiva, y de hecho llamó la atención de los profesores, si vas a la definición, porque, claro, estuvimos hablando un rato de estacionalidad, no estacionalidad, bueno, de hecho tú hablas de mantener la distribución, entonces efectivamente parece que la distribución está fija. O sea, hay una distribución de referencia que mantener, ¿cierto? Entonces, y después hablaste de las etiquetas. Entonces quiero preguntarte directamente. Cuando tú hablas de distribución, ¿te refieres a P de X o a P de Y dado de X? No, mi distribución es P de Y dado X. Tengo etiquetas. Si yo quiero que mi distribución, perdón, mi perturbación sea conservativa, P de Y dado X debe ser igual a P de Y dado T de X, donde T de X es la perturbación conservativa. Comprendo. ¿Preservas o destruyes la condicional? La condicional de Y dado X. Comprendo. Okay. ¿Y has considerado la posibilidad de medir el grado de destrucción o de diferencia de distribución que se va a generar a la introducción a la perturbación y relacionar eso con el éxito o el fracaso del mecanismo? Sí, pero habría que fijar como una especie de métrica de distribución. O sea, dependería de esa métrica de distribución para decir, no, esta distribución es diferente, pero esta es más diferente que la otra. Entonces, habría que fijar una especie de métrica que me pueda medir qué tan diferentes son distribuciones destructivas, por ejemplo, para decir, no, mira, la que es más destructiva funciona mejor o peor, no sé. O sea, eso o sea, tengo algunas ideas que podría ser, pero no es parte de la propuesta, podría ser para trabajo futuro. Digamos, considerar eso, de fijar un poco alguna métrica para comparar, porque perturbaciones destructivas pueden haber muchas, pero unas pueden ser diferentes y eso me va a llevar a distribuciones distintas. Saber medir si una destruye más en el sentido de que aleja en alguna métrica, eso es algo que lo podemos medir en un trabajo futuro, porque yo creo que también va a ser relevante saber escoger de las distintas perturbaciones una que me convenga más. Ya, en honor al tiempo te voy a hacer una última pregunta, que es sobre el tercer producto, porque tú propones, desde el punto de vista de los productos, Sí. ¿cierto? Propones 3 productos. Este será el tercero. No, productos me refiero a publicación. Bueno, este es el mecanismo del tercer producto. Creo que teníamos una tabla con... Sí, claro. ¿Acá?
La siguiente, el resultado esperado, no sé cómo se llama esos resultados, ¿eh? Eso, ¿no? Bueno, sí tengo notado que el tercer mecanismo piensas publicarlo en una conferencia. Sí, Y el segundo mecanismo piensas publicarlo en una revista. sí, El primer mecanismo está publicado en una conferencia. sí. Ese segundo mecanismo, ¿y qué tan avanzado está? ¿Los experimentos están listos? Sí, lo comenté, pero lo puedo repetir sin problema. El segundo mecanismo ya es, digamos, el baseline, ya está. El mecanismo ya está elaborado, ya están los experimentos, ya están hechas las comparaciones y actualmente está en la redacción del artículo. Ok. ¿Y por qué el tercero piensas mandarlo a una conferencia y no a una revista? Para, digamos, cumplir los requisitos del doctorado, tengo que tener por lo menos una revista y queremos que sea mi segunda propuesta, segundo mecanismo. Para el tercer mecanismo, digamos que por conveniencia queremos que sea una conferencia, pero digamos que se puede discutir a ver si enviar a una conferencia, alguna revista, no tengo ningún problema con En el eso. fondo quiero saber si le creen menos al mecanismo 3, por eso piensas que no va a ser tan impacto. No, yo creo que, digamos, por razones de tiempo también. Por razones La aprobación de una revista es más largo en tiempo que una conferencia porque tiene deadline más cortos. Perfecto, gracias. Muchas gracias por las preguntas. ¿Listo, Ricardo? Sí, estoy listo. Muchas gracias, Ricardo. Ahora vamos con el director de tesis, el profesor Mauricio Solar. Bueno, en realidad, felicitarte por la propuesta, Manuel, ya. ¿Será que la escuchamos? Y agradecer, digamos, los aportes de los dos referentes externos de Mauricio Araya. Yo en realidad no tengo muchas preguntas más sino que orientado un poco a lo que está mencionando Ricardo. Y tiene que ver un poco con me llama la atención, digamos, que uno ve el título, está bien, el título está bien escrito, digamos, las palabras están el título de la tesis, digamos. Pero dentro de la propuesta, de la presentación tuya, uno ve que en realidad tú estás creando un mecanismo para tener datos sintéticos, en el fondo, para taguear, digamos, para etiquetar. La aprendizaje. ¿Ya? Y básicamente para apoyar la autosupervisión en el mecanismo super o semi-supervisado. Tiene una parte supervisada y una parte autosupervisada. Pero esa parte autosupervisada va a tener dos componentes, que va a ser la parte destructiva, que parece que aporta más que la conservativa, digamos. La conservativa me parece que fuese el dato linealmente dependiente del voto, por lo tanto no sé si va a haber mucho aporte por ese lado, digamos, no sé si... Yo creo que incluso, perdón, no sé si está llegando hasta ese análisis, digamos, porque pareciera que son más de lo mismo. Incluso la parte esta con perturbaciones conservativas son las más estudiadas. O sea, la inspiración viene del mundo de las imágenes, donde en las imágenes lo que se hace son métodos de aumentación. Solo que nosotros estamos acá caracterizando los métodos de aumentación que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Son las perturbaciones para nosotros van a ser aquellas que cambian un poco la distribución. Esa es la caracterización que nos diferencia. O sea, y en imágenes han hecho cosas con, digamos, de tomar una imagen, tomar una similar, modificando un poco algunas cosas, y usan esa hipótesis de tener consistencia. La imagen y una perturbación, perdón, no usan el término perturbación, sino una modificación pequeña de la imagen tiene que llegar a que el modelo pueda entender y dar la misma solución. Y no solo esta, sino toda, digamos, vamos a llamar como un radio, todas las modificaciones similares tienen que llegar al mismo punto, colapsar. Y lo otro que mencionaste, que en realidad suena, digamos, es como la base del trabajo,
de que tú tienes un conjunto de datos en los cuales el 5 o el 10% está tagueado y el resto no. Y por lo tanto es sumamente importante crear esas etiquetas para poder aprovechar el conjunto completo. Entonces, mi pregunta es, no sé, digamos, si es parte del estudio, porque me imagino que algo influirá, ¿qué porcentaje de datos tiene que ser supervisado para que esto funcione y qué porcentaje podría ser autosupervisado? Se va a medir con distintos niveles decrecientes de supervisión explícita. Es decir, vamos a tener una cantidad de etiquetas fijas y esa lo vamos a ir, digamos, llevando de manera decreciente. Es decir, si, por dar un ejemplo, si yo tengo 20 etiquetas por categoría, ¿sí? Sí. Pero por categoría tengo, por dar un ejemplo, 1000 datos. Entonces, si son 10 datos, tengo 1000 perdón, si son 10 clases y tengo 1000 datos por cada clase, al final tendría 10.000 datos. Pero por categoría tengo 20, así que solo tengo, perdón, tengo 20 etiquetas para cada categoría. Okay. ¿Sí? Así que tendría 2000. Tendría 2000 de 10.000 datos etiquetados. Entonces, en vez de tener 20 por categoría, luego el siguiente nivel decreciente sería 10. Luego tener 8, 5. Incluso hay autores que han medido 4 etiquetas por categoría. Entonces ahí viene un poco mi sugerencia, en realidad le da vuelta no al título, sino que a lo que tú presentaste, es que en realidad esta creación sintética de tags ya en realidad voy a llamar la parte de autosupervisión de este semi que le llaman supervisado, pero en realidad para mí sería como apoya más esa parte, no solamente en volumen de datos, sino que en el aporte tuyo, yo lo llamaría como semi autosupervisado en vez de semi supervisado. Bueno, el estado del arte lo ha llamado así, pero también tendría sentido llamarlo de esa manera. Sí, yo sé que tú, porque el estado del arte lo dice así, pero en realidad para mí es semi autosupervisado. Es más grande esa parte que la otra. Claro, es que el problema, por eso yo quise llamarlo como, yo estoy haciendo autosupervisión, pero el escenario en el que se hace autosupervisión es en semisupervisión. Exacto. Porque la autosupervisión no es de semisupervisión como tal, o sea, la autosupervisión se usa en otros escenarios. Eso, la autosupervisión muchas veces se usa como inicialización de un modelo. Se hace autosupervisión con alguna tarea de pretexto que se quiere resolver alguna tarea, y luego ese modelo que aprendió a resolver esa tarea se utiliza para hacer una tarea principal, que es la que tenemos de interés. Pero antes se hace una tarea de autosupervisión para que el modelo vaya aprendiendo parte de la distribución de los datos antes de pasar a la tarea principal. De esa manera también se hace autosupervisión, solo que de esta manera nosotros estamos haciendo autosupervisión en semisupervisión. Exacto, sí. Oye, Claudio, yo estoy listo, ¿no? Ya, muchas gracias, Mauricio. No sé si nuevamente algún miembro de la comisión quisiera repetir alguna pregunta, hacer alguna pregunta adicional. Yo tengo una, pero Acá, el profesor Araya tiene una. sí, pensé que hay que poner a tomar, entonces voy a entrar en la variación un poquito, que es algo que me faltó, a lo para arriba. ¿Cómo vas a validar? La respuesta es básicamente ocupar accuracy, ¿cierto? Y es extremadamente unidimensional. Ya sabemos que cada uno de los problemas, dependiendo del balance que va a tener el problema, ¿cierto? En las clases, dependiendo de la importancia de una clase, podemos ocupar Precision, Recall, F1, Score, etc. ¿Cierto? Yo entiendo que ponías acá accuracy como métrica en general, o efectivamente es accuracy lo que quieres hacer para poder comparar entre problemas. Eso no me quedó claro. No lo veo. En este caso, a pesar de que vamos a medir distintas métricas para explicar un poco cómo es el comportamiento del modelo, qué es lo que está ocurriendo, se van a medir distintas métricas, pero lo que queremos mejorar comparado al estado del arte es el accuracy, que es el estándar que se mide en problemas de semisupervisión. Por eso no quiere decir que solo vamos a medir accuracy, vamos a medir otras métricas también. Ahora, respecto a la accuracy, porque respecto
exactamente eso mismo. Si yo tengo que clasificar mi actual entre ir al casino o no ir al casino, y clasifico ir al casino, voy y gano 3 millones de pesos. Yo voy a decir que esa fue una buena decisión, ¿sí? A posteriori. Pero si yo voy todos los días, yo sé que voy a perder. Entonces, en cada una de esas decisiones en el tiempo es una mala decisión, en el resumen en el tiempo. Entonces, desde perspectiva un poquito más bayesiana, evaluar a posteriori en semi-supervisión, ocupando los targets, siempre me ha causado ruido. Entonces, quería ver si existen algunas otras técnicas mezcladas, más desde el punto de vista de no supervisado, al estilo CITED o alguna de las técnicas de clustering, que permitan darle otra perspectiva, que es distinto la mejor decisión que puedes tomar con la información que tienes y la mejor decisión que existe si tuvieras información completa. Son dos cosas distintas. Cuando hablamos con accuracy, es con información completa. ¿Se entiende la pregunta o no? No me quedó tan clara. O sea, entiendo pero no entiendo cuál es la pregunta específica. Si en el estado del arte ocupan alguna otra métricas distintas en supervisión. Y si El estado... o Sí, el estado del arte... O sea, el estado del arte, a pesar de que ellos muestran siempre distintas métricas, la comparación directa siempre es con el accuracy. Ya, ok. Sí, mi idea es que uno se haga esas preguntas como pero eso no quiere decir que eso ¿cuál es la mejor forma de evaluar? Exacto, eso no quiere decir que solo vamos a medir el accuracy. Seguramente vamos a medir otros tipos de métricas. No vamos a estar solo comprometidos con el accuracy. Solo que en el estado del arte se comparan directamente con el accuracy, pero queremos medir otras métricas para entender bien el comportamiento del modelo. Eso, aquí en semi-supervisado, no olvidar las de no supervisado, ¿ya? No solamente esa es mi recomendación. Ok, sí. Incluso algunos autores ven la representación gráfica hecha con el extractor de características, luego pasarla por el algoritmo Disney, creo que entonces hacen una representación gráfica para ver el cúmulo de puntos. Pero es algo solamente visual. Eso. Santiago, ¿alguna pregunta adicional? Yo quisiera insistir en la última pregunta, porque nuevamente agradezco las intervenciones de los profesores, porque me parece que tus elecciones, Manuel, son muy orientadas a la publicación. En el fondo me comparo con las mismas métricas que se han usado y punto, ¿cierto? Pero efectivamente un estudiante de doctorado se espera quizás, además de eso, además de los productos, ¿cierto? Que avance desde un punto de vista también sustancial y radical a veces el estado del arte. Entonces, efectivamente, yo considero que es relevante que tú incluyas en tu metodología de validación no solo una comparación con las etiquetas de los datos de test, ¿cierto? Sino algún otro mecanismo, por ejemplo, que aproveche modalidades extra de los datos. O sea, si tienes un dato que es una serie de tiempo, quizás tiene alguna metadata adicional que te permitiría comparar mejor, digamos, tus predicciones. Actualmente, la mayoría de los datos vienen solo con la etiqueta. O sea, tenemos punto dato y la etiqueta. Por eso, digamos, directamente se compara con el accuracy. Pero eso no quiere decir que no podamos, digamos, revisar un tipo de dato distinto que no solo tenga la etiqueta, sino que tenga alguna otra metadata donde yo pueda, digamos, medir una métrica distinta. Incluso quizás medir algo como recuperación. Sería una métrica completamente distinta que muchas veces no se hace y que se puede, digamos, revisar. Lo único es que, digamos, que como compromiso de mi propuesta, queremos superar en accuracy.
pero sí podemos explorar distintas métricas, sobre todo para para saber explicar cómo está funcionando el modelo, o qué está haciendo, o para qué tareas puede que no sean tan buenos, o justamente para eso sí es muy bueno. Queremos superar accuracy, pero podemos ver que, por dar un ejemplo, que en recuperación no funciona muy bien, o al contrario, está funcionando muy bien. O sea, esas son cosas que también vamos a explorar y que vamos a revisar, pero digamos, el compromiso es superar accuracy del estado de alarma. Dejo esta sugerencia, que es una cosa que tú mencionaste una vez, pero abandonaste más tarde, y ahora que la sugirió Mauricio, ¿verdad? Que es, por ejemplo, medir la intensidad de los gradientes que se generan en base a las perturbaciones como un indicador de su efectividad, porque quizás hacer una teoría completa es muy difícil, pero podría caracterizar la efectividad de una perturbación como señal autosupervisada midiendo los gradientes. Es una interesante propuesta que se puede revisar en trabajo futuro, ver cómo las distintas perturbaciones van a afectar, digamos, o van a complementar el aprendizaje del modelo y medirlo a través del gradiente, qué tan rápido puedo llevar a que el modelo comprenda mejor la distribución original de los datos. Sí, en el pasado hablaba la fuerza de la señal, porque se puede medir, quizás. Sobre todo es como que yo quiero que mi perturbación genere una señal más fuerte, que sea más intensa, o algunas perturbaciones que son mejores. Claro, creo que esa es una buena manera de decir, esta perturbación es mejor que la otra porque la estoy midiendo cuantitativamente acá. Gracias. Sí, disculpa, otro comentario igual, Ricardo, como con esa misma línea. Hay una generalización de la divergencia curva Kleibler que justamente permite la que es la comparación entre distribuciones. Entonces, creo que justamente para medir, aparte del gradiente, podría ver justamente la diferencia que hay en esta divergencia, casi justamente en la más general, igual que curva Kleibler, para medir justamente diferencia entre las distribuciones. Sí, justamente es una métrica para medir distribuciones. Sí. Solo que tengo que tener la distribución explícita. ¿Ya? Y no la tengo explícita porque es parte de mi problema. Claro, lo podrías tú hacer algún test para ver si no. O sea, yo necesito para medir, necesito la familia, ¿verdad? Sí, entonces no la tengo, es parte de mi problema, es conseguirla. Incluso si yo la consigo, ya tengo resuelto el problema. Podría estimar que está. Podría estimar, es lo más cercano, claro. ¿Hay más preguntas? ¿En Santiago? No. ¿No? Ya, entonces ahora viene la siguiente etapa de preguntas del público. Lo que quería preguntar, si en Santiago hay público que quisiera hacer preguntas primero. Hay dos personas. Sí hay. Estudiantes de magíster. ¿Quieren hacer preguntas? Sí, uno quiere hacer, levantó la mano. Me imagino que quiere hacer preguntas. Sí, claro. Yo no veo gente, así que adelante nomás. Marcos Maldonado, adelante. Acércate al micrófono. Bueno, en realidad que escuchar es importante. No, bueno, estuve como súper atento al tema y muchas preguntas también se respondieron. Más como dudas de la implementación. Por ejemplo, igual como también me encuentro estudiando un poco el redes neuronales, una pregunta que me surgió fue: ¿cómo calculas la precisión del modelo utilizando pseudoetiquetas? Y si acaso eso realmente no cambia dependiendo de la perturbación. Buena pregunta. Porque el modelo, yo voy a medir con las etiquetas reales. Se supone que mi test está completamente etiquetado y voy a medir mi rendimiento con respecto al test que ya tiene todas las etiquetas. Solo que yo voy a utilizar las etiquetas solo para la comparación, no las voy a utilizar para el entrenamiento. Entonces, no lo puedo medir con respecto a la pseudoetiqueta porque es mi tarea de pretexto y muchas veces mi pseudoetiqueta puede que no viva en el mismo espacio. Entonces, yo comparo con las etiquetas reales que tiene el test.
¿Se entiende? Sí. No, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Pues, Sí. ya. Yo tengo uno igual. Hay una pregunta por persona, pero adelante. Ya. yo se la paso a la televisión. Bueno. No, mentira. No, pero con una consideración, no sé si has considerado o has considerado dentro de las transformaciones hablas constructivas, utilizar algún, por ejemplo, algún tipo de ruido. O si eso no va al paso. Incluso era la gráfica mostraba que justamente el ruido blanco o una transformación gaussiana es una de las transformaciones conservativas. Y es una de las más utilizadas. No, no hay más preguntas acá, Claudio. Ya, muchas gracias. Aquí en Valparaíso. Pregunta, acá Andrea tiene pregunta. Sí, lo que tenía era, porque siempre hablan de series de tiempo y de imágenes, entonces quería saber si es que esto se puede extender para texto, que es una serie de tiempo. ¿Se escuchó? No del todo. ¿Podría repetir? Claudio, ¿podría repetir tú la pregunta? Tenía información destructiva de la señal. De los blancos. Ah, de los blancos. Mi pregunta era que tú estás hablando de imágenes y de series de tiempo, entonces quería saber si también para lo que es texto, que es como una especie de serie, serviría. Para texto. O si existe algo en la literatura también. Perdón, ¿te refieres si esto lo estamos estudiando solo para series de tiempo? En esta propuesta es solo para series de tiempo, incluso univariadas. Pero un trabajo futuro sería explorar un poco qué pasa con la serie de tiempo multivariada o qué podría pasar con otro tipo de problema que es el sequence learning, secuencia. También podría estudiar eso, pero para esta propuesta es solo para series de tiempo. Y ahí tenía otra consulta respecto a de lo que estaban hablando de datos no balanceados. Ya, porque por decirte en género o en vallas de género, o sea, si tú tienes las etiquetas con vallas, entonces eso se iría a amplificar en lo que tú estuvieras aumentando. Entonces eso sería algo creo que interesante de revisar. Pero claro, o sea, es como un comentario. No es una... Sí, claro, ese sería otro tipo de etiquetas, pero en este caso las etiquetas que nosotros tenemos son como que etiquetas explícitas, no tenemos etiquetas ruidosas, ni estamos trabajando con ese tipo de problemas, pero podría tomarse en consideración para trabajo futuro. ¿Alguien más? Acá yo califico como público, así que yo tengo preguntas también. Una consulta particular en la diapositiva 6, al principio se mencionaban los tipos de categorías y básicamente se considera que una señal solamente pertenece a una categoría, no que la señal pueda, no sé, la mitad de la señal, digamos, parecer algún tipo en la segunda mitad otra categoría. No, en este caso, una señal tiene una única categoría. Y lo otro, respecto a las perturbaciones destructivas, entiendo que la gráfica que se muestra mucho más adelante, de alguna especie de tipo vecino cercano, asegura cierta cuota de la distancia de un punto. Pero ¿cómo se asegura que esa destrucción lo aleja como del clúster de la clase propia? Porque uno puede hacer una perturbación destructiva que lo mueve significativamente. De todo modo, se mantiene de esa categoría. Perdón, no me quedó clara la pregunta. ¿Podría replantearla? ¿Cómo
cómo se asegura que las perturbaciones destructivas son efectivamente destructivas? Yo busco que la perturbación, que al transformar mi serie, la serie resultante sea bastante disimilar. Yo quiero que no mantenga la misma distribución. Eso es lo que busco, que mi distribución PDI dado X sea distinta a PDI dado TDX, donde TDX es mi perturbación. Eso es lo que yo busco al hacer la perturbación. Y lo que hago. Y el objetivo es generar con esta perturbación una pseudoetiqueta bastante disimilar de lo que sería el dato original para poder guiar mi entrenamiento. ¿Y esa métrica de distancia con respecto a la distribución se mide explícitamente o se puede medir? No se mide explícitamente, incluso acá hubo una sugerencia de medirla a través de la divergencia KL, pero hasta ahora no se mide explícitamente. Y la última pregunta, ¿existe algún resultado teórico de la validación que se pudiera destacar? ¿O la validación es computacional completamente? La validación es netamente computacional y numérica. O sea, se compara empíricamente los resultados. Ok. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna última pregunta de algún miembro del público? ¿No? Entonces, muchas gracias, Manuel. Damos por finalizado la etapa de consultas. Ahora la comisión de evaluadora nos reunimos en privado e invitamos a todas las personas adicionales a permitir que la comisión delibere, y también en tu caso, Manuel, también, por favor, ahí dejar la sala para que podamos... Listo, muchas gracias. No sé, ¿esa es la cámara que vamos? Sí, bueno, siendo las 11:48 horas, que voy a anotarlo aquí en el acta. Se ha finalizado el examen de candidatura al doctorado de Ingeniería Informática de don Manuel Goyo Escalona, con su tesis titulada Arquitecturas de autosupervisión basada en perturbaciones para clasificación de series de tiempo en semisupervisión. Y la comisión ha determinado de forma unánime aprobar el examen, así que felicitaciones, Manuel. También se le harán llegar por email a través de su supervisor algunas observaciones. Así que hay un nuevo candidato a doctor en informática en el departamento. Felicitaciones. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Claudio, ¿Sí? ¿no le recordaste que tenía que hacer algunas modificaciones en su propuesta? Ah, sí, bueno, las observaciones se harán llegar, lo que requiere después hacer unas modificaciones, un plazo y acordar con el supervisor que la validará. Tienes 30 días para entregar. Okay. Al escrito. El escrito, sí. Lo puede hacer en 3 días también. Claro. Sí, sí. Okay. ¿El escrito se envía a quién? Bueno, a mí, pero en realidad